Hola jóvenes, vamos a continuar con este video que lo vamos a titular Método de momento angular en cuerpo rígido. Muy bien, entonces como ya lo habíamos trabajado previamente, el momento angular de un cuerpo rígido lo denotamos con la letra H y el subíndice refiere a el marco de referencia en el cual estamos calculando este momento angular. Entonces, en general, esta expresión que está aquí ya la habíamos trabajado previamente, es una ecuación fundamental de la dinámica rotacional. Y bueno, pues es una ecuación que trabaja en principio para cualquier marco de referencia O', que en principio puede ser no inercial. Entonces, la sumatoria de torcas en O' igual a la derivada con respecto del tiempo del momento angular, expresado en el mismo marco de referencia, más un término no inercial. ¿Ok? Aquí la notación refiere a lo siguiente: O es un marco de referencia inercial, el vector S denota la posición relativa del marco O' con respecto de O, y también tenemos el centro de masa. El centro de masa, como ya lo habrán notado, juega un papel fundamental en la descripción de la dinámica del cuerpo rígido. A los vectores descritos desde O les llamamos R, a los vectores descritos desde O' les llamamos R', y esa básicamente es la notación. ¿Por qué esta ecuación es fundamental? Bueno, porque en principio trabaja para marcos no inerciales. Por ejemplo, O' puede ser, está en movimiento en general, y el centro de masa también. Y bueno, y recuerden que eventualmente todo lo vamos a simplificar al caso de movimiento de cuerpo rígido plano. ¿Ok? Entonces, esa es una observación. Si ustedes se dan cuenta, aquí este momento angular está calculado en el marco O'. Sin embargo, si tenemos el cálculo del momento angular, por ejemplo, en el centro de masa, pues vamos a agregar este término no inercial y de esta manera completar cuánto vale el momento angular en O'. Esta expresión la dedujimos en el capítulo de dinámica del cuerpo rígido, torcas y fuerzas. ¿Ok? Y bueno, pues ese término que está aquí lo podemos simplificar si estamos suponiendo o asumiendo nuestro temario, que es movimiento plano, y ocupando las simetrías del producto cruz. Entonces, fíjense, a ver, aquí tengo O', ¿no? Entonces, aquí está el centro de masa, esto es la posición del centro de masa referente a O', y tenemos la velocidad del centro de masa medida desde O'. Entonces, sabemos que R centro de masa prima cruz M velocidad centro de masa prima se puede escribir como un vector D cruz M centro de masa prima, donde D es el vector que su representación gráfica forma 90 grados con la línea de acción de la velocidad del centro de masa medida desde O'. Es decir, aquí está la velocidad del centro de masa, en el centro de masa, trazo su línea de acción, y el vector D es el vector que conecta el punto O' o el marco de referencia O' con la recta, ¿ok? Que es, por definición, aquí son 90 grados. Perfecto. Entonces, de tal manera que si aplico la hipótesis de movimiento plano, entonces, bueno, pues, y además pongo todo en un marco de referencia ya trabajado previamente, que es X, Y y Z saliendo del tablero. Entonces, bueno, pues entonces eso tiene dirección K, y este producto tiene dirección K, entonces todo tiene dirección K. Entonces, por ejemplo, aquí como D y B centro de masa prima tienen 90 grados, pues entonces este vector es su magnitud por un vector unitario, donde velocidad del centro de masa tiene una naturaleza algebraica, o sea, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ok? Es decir, estrictamente hablando, esto no es la magnitud de este vector, ¿okay? Tiene naturaleza algebraica. Y eso es para decir que este vector puede tener dirección K o dirección menos K. ¿Perfecto? Entonces, la magnitud de este vector es la magnitud de D por la magnitud de este vector, ¿verdad? Pero acabo de decir que pues, no tiene esa naturaleza en este caso. El valor absoluto de esta vendrá siendo su magnitud, pero en este caso liberamos o lo consideramos como una cantidad algebraica que va a recordar la dirección de este vector. Entonces, cuidado con este producto. Es muy común hacer este abuso del lenguaje, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El vector momento angular en el marco de referencia O', bueno, pues es su inercia de rotación.
medido en O' por la velocidad angular, y también aquí es K. En el entendido que omega también puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, depende si esto gira a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Análogamente para el momento angular en el centro de masa. Igual es la inercia de rotación del centro de masa por este otro vector. ¿Okay? Igual omega es el mismo omega que está acá y tiene la misma naturaleza algebraica. Si sustituimos esta expresión y esta expresión junto con esta aquí, obtenemos una ecuación escalar. ¿Sale? Y esa ecuación escalar me dice que la inercia de rotación prima por omega es igual a la inercia de rotación del centro de masa por omega más este término que está aquí. Y simplemente es una manera de calcular este momento angular en O'. ¿Perfecto? Bueno, va a ser de particular interés, al menos para nuestros intereses, y me refiero a su temario, de reducir esta ecuación a el centro de masa. Entonces, quiero que O' sea el centro de masa. Si O' es el centro de masa, entonces la posición del centro de masa medida desde el centro de masa es 0. Y esto se simplifica, solo me queda ese término. ¿Ok? Entonces me queda la sumatoria de torques en el centro de masa igual a la derivada temporal, ¿no? La derivada con respecto al tiempo del momento angular calculado en el centro de masa. Y esta expresión, bueno, pues ya la hemos utilizado en repetidas ocasiones para resolver problemas de dinámica. Pero en esta ocasión, al tener esta forma, noten que podemos integrar a h. Entonces de aquí despejamos a h, y eso sería igual a la sumatoria de torcas de dt. Entonces una vez que tengo esta expresión yo puedo integrarlo, ¿no? Entonces lo puedo integrar de una configuración inicial a una configuración final. La variable de integración es el tiempo, entonces integro de un tiempo t1 a un tiempo t2. Esta expresión que está aquí, bueno, es una derivada completa, entonces por el teorema fundamental del cálculo. Esta integral simplemente es h centro de masa, evaluado de una configuración inicial a una configuración final, y eso significa que, si ustedes se acuerdan, en el caso plano, h es inercia de rotación por omega, entonces sería la inercia de rotación en la configuración 2, menos la inercia de rotación del centro de masa por la omega de la configuración 1. Como ya lo dije, como estamos en el caso plano, entonces este tiene dirección k o menos k, lo mismo para este. Entonces puedo reducir esta expresión vectorial a esta otra expresión vectorial, donde he factorizado el vector unitario k. Y esta expresión, pues obviamente es lo mismo que la integral de la sumatoria de torques en el centro de masa de dt. Todas las torcas tienen dirección k, entonces lo factorizo, de tal manera entonces que todas estas torcas no son magnitudes, son cantidades algebraicas, y se acuerdan mediante la regla de la mano derecha, se acuerdan hacia dónde son, hacia dónde están actuando, ¿ok? ¿En qué dirección? Perfecto. Bueno, si factorizo a la k, recordando que todas son cantidades algebraicas, y eso lo vamos a ver en los ejemplos, me queda esta expresión, ¿ok? Entonces hay que recordar, esta expresión es escalar, le quité la naturaleza vectorial, pero eso tiene un costo, y el costo es que omega y tau son cantidades algebraicas, ¿ok? O sea, pueden ser positivas o pueden ser negativas, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Muy bien. ¿Cuál es la moraleja con esto? Fíjense. Voy a hacer la analogía primero de partícula libre, ¿no? De su infancia, y luego voy a pasar a la parte que quiero trabajar en este video. Primero, si nos acordamos de la segunda ley de Newton, la expresión correcta, ¿no? Sumatoria de fuerzas externas sobre el cuerpo rígido es igual a la derivada con respecto del tiempo del momento lineal. Y si llegara a ocurrir que la sumatoria de fuerzas es 0, entonces lo que tenemos es un teorema de conservación. Si la sumatoria de fuerzas sobre el sistema es 0, eso significa que la derivada del momento lineal con respecto del tiempo es 0. Pero eso significa entonces que el momento lineal no le queda otra más que ser una constante. Es una constante en el tiempo. Y esto es lo que le llamamos la conservación del momento lineal. Si yo tuviera un sistema compuesto, este momento lineal se escribe como la suma de los momentos lineales de cada componente del sistema.
Por ejemplo, si yo tuviera una colisión de dos partículas, entonces este momento sería la suma del momento 1 más el momento 2, se le llama el momento total, ¿sale? Entonces eso se puede generalizar para sistemas compuestos. A la igualdad del momento lineal con una constante es lo que se le conoce como la conservación del momento lineal. Significa que, por ejemplo, en una colisión, que el momento lineal antes de la colisión y después de la colisión tienen el mismo valor. Y eso pues, me permite abordar cierto conjunto de problemas. ¿Ok? Bueno, ese es el caso que quiero que tomen como referencia. ¿A dónde? Fíjense, de referencia para llegar a dónde. Si yo tengo ahora la expresión en dinámica rotacional, ¿verdad? Sumatoria de torcas igual a la derivada del momento angular con respecto del tiempo. Si se dan cuenta, tengo una estructura muy similar, ¿no? Es una analogía muy bonita entre variables traslacionales y variables angulares. Lo mismo ocurre acá, fíjense, si la sumatoria de torcas que actúa sobre el cuerpo rígido es 0, significa que esta derivada es 0. ¿Verdad? La derivada del momento angular con respecto del tiempo es 0. Pero entonces no le queda otra al momento angular más que ser una constante. Entonces significa que cuando el momento angular es una constante, o sea, ¿qué significa una constante? Pues que no cambia. ¿Ok? Que no cambie no significa que el cuerpo rígido no se modifica, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con un patinador, ¿no? Cuando se encoge, ocurren cambios físicos y eso es debido a la conservación del momento angular. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que estrictamente hablando, ya no tenemos, estrictamente hablando, ya no tenemos un cuerpo rígido. O sea, hay cierto tipo de movilidad y el ejemplo es el patinador. En un patinador, comienzas el giro con las extremidades extendidas. Al contraerse o al llevarse al cuerpo las extremidades, todos hemos visto esos videos donde el patinador aumenta su velocidad angular, ¿ok? Eso se explica debido a esta ecuación, a la conservación del momento angular. Y es lo que vamos a trabajar. Entonces, esto es lo que se conoce como conservación del momento angular. Muy bien. Ejemplos. Tenemos un motor. El rotor de un motor eléctrico tiene una masa de 25 kilogramos y un radio de giro de 180 milímetros. Acuérdense que el radio de giro es el radio efectivo que me permite conocer la inercia de rotación del sistema mediante esta ecuación o fórmula. ¿Ok? Bueno, se observa que se requieren 4.2 minutos para que el rotor gire hasta detenerse a partir de una velocidad angular de 3.600 revoluciones por minuto. Determine la magnitud promedio de la torca o el par debido a la fricción cinética en los cojinetes del rotor. ¿Ok? O sea, si se frena, pues es porque hay una parte del sistema que lo está haciendo frenar y esa es la fricción cinética. ¿Ok? O sea, se está arrastrando, digamos. ¿Ok? Es fricción cinética. Bueno, muy bien. Datos. La inercia de rotación se puede obtener mediante el radio de giro, ¿verdad? Mediante esta ecuación, ¿no? Es el radio efectivo, masa por radio efectivo al cuadrado. La masa son 25 kilogramos, el radio de giro, como ya lo dijimos, son 0.18 metros. El tiempo en que se detiene, partiendo de una velocidad angular de 3.600 revoluciones por minuto, es de 4.2 minutos, que es lo mismo que 4.2 minutos por 60 segundos. Hay que convertir estos segundos, ¿ok? Es el tiempo de frenado. La velocidad angular inicial son 3.600 revoluciones, que convirtiéndolo a radianes sobre segundo, pues simplemente lo que hay que hacer es multiplicar 3.600 por 2pi entre 60. Esto ya lo hemos trabajado en otros ejercicios. Y eso me da 120 pi radianes sobre segundo. Como se frena en su configuración final, pues la velocidad angular final es 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces aplicamos nuestra ecuación. ¿Perfecto? Es nuestra ecuación que trabajamos acá, que es en esta fórmula, donde por cierto a esta resta, ¿no? Se le llama el impulso angular. ¿Ok? Entonces vamos a referirnos a esta fórmula como la fórmula del impulso angular. ¿Ok? Bueno. La velocidad final es 0. Entonces me queda simplemente inercia por omega i. ¿Sale? Entonces aquí me queda menos por más, me queda menos i omega i. Y noten que para que frene
tau debe tener la dirección contraria de omega. Les dije que omegas y tau son algebraicas. Entonces, lo cual significa que esta omega tiene que tener dirección contraria a omega. Si omega digo que es positiva, yo lo puedo decir que es positiva, entonces tau barra es negativa. O bien si digo que esta es negativa, pues entonces es positiva. O sea, ambas me llevan a la misma respuesta. Entonces, bueno, la torca promedio, bueno, pues lo asumo como una cantidad constante, entonces lo puedo sacar de la integral y simplemente me quedaría menos tau, la integral de dt. La integral de dt es t, de 0 a t final, es t final, y me queda esta expresión. Ese signo menos con ese signo se cancela, despejo la tau y me queda que eso es la inercia de rotación por la velocidad angular inicial entre el tiempo de frenado. Y si hace los numeritos, pues eso me da 1.21175 newtons metro, ¿ok? Entonces así de fácil es esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la torca promedio que tengo o que ejerce proveniente de la fuerza de fricción? Bueno, esto es la respuesta. Para que se frene el motor, ¿no? Digamos el rotor del motor, en un tiempo de 4.2 minutos. Perfecto. Fíjense, este problema está muy bonito. Un cilindro de 3 kilogramos y radio de 125 milímetros con una velocidad angular inicial de 90 radianes sobre segundo, en sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, con pulgar hacia afuera del tablero. Hacia afuera del tablero. Se coloca la esquina formada con el piso y la pared. Entonces, este cilindro se arrastra aquí, ¿no? O sea, lo pones a girar, se arrastra. ¿Y qué va a pasar? Pues que tiene una fricción aquí y tiene una fricción acá, ¿verdad? Si el coeficiente de fricción cinética entre el cilindro, la pared y el piso es de 0.1, o sea, esto es 0.1, determina el tiempo requerido para que el cilindro se detenga. ¿Sí me explicó? Entonces esta cosa está aquí girando, está pues bajo acción de fricción y eventualmente pues esto se va a frenar, ¿verdad? Bueno, entonces me están pidiendo en qué tiempo se frena. Perfecto, muy bien. Entonces, primero recopilación de datos. Masa 3 kilogramos, el radio del cilindro es 0.125 metros, la velocidad inicial son 90 radianes por segundo, que de forma vectorial pues es K, dirección K, no, pues aquí es signo positivo, el coeficiente de fricción cinética es 0.1 y me piden el tiempo de reposo. Muy bien, perfecto. En este problema calculo las torcas. Para calcular las torcas tengo que saber cuántas fuerzas están actuando. Y hagamos las cuentas. Aquí hay una fuerza de fricción, ¿verdad? Si lo piensan, fíjense, si el cilindro gira así, la fricción no le queda otra más que ser así. Y aquí también igual, o sea, la fuerza de fricción va así. El peso, la fuerza normal, ¿no? Y la reacción con la pared. O sea, N es la reacción con el piso y R es la reacción con la pared. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. La torca en el centro de masa de W es 0. La de la reacción con la pared es 0. La de la normal es 0 porque todas sus líneas de acción pasan por el centro de masa. Las únicas dos torcas que son diferentes de 0 son la de la fricción del piso y la de la fricción de la pared. Y si ustedes aplican la regla de la mano derecha, comprobarán que la torca asociada a esta fuerza y la torca asociada a esta fuerza son negativas, ¿no? Negativa significa que son dirección menos K. Y bueno, ¿cuánto valen? Pues valen fuerza por brazo de palanca, digamos, por el seno de 90 grados, por la configuración geométrica. O sea, se ve así, 90 grados. ¿Sale? De hecho, es 90 grados. Y de este otro lado sería 90 grados. Entonces aquí es por seno de 90 grados. Y aquí también por seno de 90 grados, que ya no me tomo la molestia en escribirlo. Y esto pues es lo mismo que la fuerza de fricción, ¿verdad? 1, la fuerza de fricción 2, o sea, una es del piso y una es de la pared. Puedo factorizar la R, puedo factorizar el menos y puedo factorizar la K. Y la fuerza de fricción 1, que es la del piso, pues es el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Y este de acá es el coeficiente de fricción multiplicado por la reacción con la pared. Entonces finalmente me queda esto, menos mu K, que lo factoricé, normal más fracción por el brazo de palanca, digamos, ¿no? En la dirección K. Muy bien, ahora. Traslacionalmente se encuentra en equilibrio, o sea, el cilindro se encuentra aquí rodando, pero sin trasladar. Entonces significa que la sumatoria de fuerzas es 0, hay equilibrio traslacional.
Lo cual significa que las 5 fuerzas que acabo de mencionar, su sumatoria es 0. Si la escribo explícitamente, la normal pues es NJ, el peso es menos MGJ, la reacción es RI, las fuerzas de fricción, bueno, pues tienen estas expresiones, con la pared va hacia arriba y la del piso va hacia la izquierda. Junto lo que tenga I, junto lo que tenga J, ¿verdad? Y eso igual con 0. Aquí me falta una flecha, ya la puse. Notación. Entonces, bueno, pues esto vale 0 y esto vale 0, ¿no? Si esto vale 0, entonces significa que R vale mu kn. Si esto vale 0, pues significa que n más mu kr es mg. Y de aquí puedo yo resolver esto. Puedo resolverlo para n y para r. Si yo sustituyo cuánto vale r en esta expresión, me queda mu k al cuadrado por n. Aquí está. Y de aquí puedo factorizar la n, entonces factorizo la n y me queda 1 más mu k al cuadrado. Y eso es igual a mg. Y de aquí ya puedo despejar cuánto vale n. Entonces n vale mg entre 1 más mu k al cuadrado. Y luego r pues sería multiplicar el valor de n por mu. Entonces por eso aquí me queda un mu. ¿Ya vieron? Aquí me queda un mu. Bueno, con eso ya puedo tener la sumatoria de torcas. La sumatoria de torcas, si ustedes recuerdan, requiere n y r. Por eso las acabo de encontrar. Entonces las sustituyo, factorizo y obtengo esta expresión. Y todos los elementos que están aquí son constantes. Entonces cuando yo integre el impulso angular, ¿no? Cuando yo lo integre, pues todo esto va a salir de la integral y solo me queda la integral de dt. Entonces la integral de dt es t, de 0 a t es t. Y bueno, ese signo menos no lo olvidemos. Viene de acá. Y eso es igual a inercia de rotación, velocidad angular final, que es 0 porque se frenó, menos la velocidad angular inicial. Perfecto. Y, pues si se dan cuenta, si ya tengo esta expresión que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí simplemente me da menos I centro de masa omega I, ¿verdad? Y este menos con este menos, pues ya se cancela. Y de ahí puedo despejar aquí al T. Si despejo al T, me queda esta expresión. Hay algunas simplificaciones, ¿no? Se simplifica una masa, un radio, y esto pues multiplicando a este término que está acá. Y ya, me queda esta expresión. Si yo sustituyo lo que vale t, pues ya, perdón, si yo sustituyo lo que va de cada valor, obtengo t. Entonces, ¿cuánto tiempo se frena? 5.26 segundos. Ahí está. Muy bien, más ejercicios. El disco B tiene una velocidad angular inicial de omega cuando se pone en contacto con el disco A, el cual se encuentra en reposo, o sea, ese se encuentra en reposo. Muestra que la velocidad angular final del disco B depende solo de omega 0 y de la razón de las masas y no de los discos. O sea, esta cosa se mueve hasta que llegue aquí en contacto. Hay un punto de contacto que le voy a llamar punto de contacto, ¿verdad? Y en ese momento, cuando están en punto de contacto, los dos en este punto giran con la misma velocidad tangencial. En este punto. Hay que ver que este disco gira así, de manera negativa, o sea, con el pulgar hacia adentro. Y para que eso sea así, fíjense, para que esto sea así, para que gire así, este tiene que girar así. Lo cual significa que este es positivo, ¿ya vieron? Tiene una velocidad angular apuntando hacia fuera del tablero, ¿verdad? Bueno, me interesa el punto de contacto. Me interesa el punto de contacto porque es donde actúa la fuerza de fricción que hace que los dos giren. Y de hecho voy a suponer que gira sin que se patine aquí, ¿ok? Voy a suponer que no se patina. Y voy a describir, voy a fijarme en la ecuación del momento angular, impulso angular del disco A. Entonces las torcas de A, ¿quiénes son las torcas de A? Bueno, por supuesto pues está el peso, ¿no? Pero como pasa por el centro de masa de A, pues la torca del peso es 0. Y me queda también la reacción con el otro disco, o sea, como que este le empuja, ¿no? Entonces hay una fuerza de reacción hacia acá. Pero esa fuerza de reacción también pasa por el centro de masa, entonces esta torca también es 0. Esta no, la torca de F mu no es 0. De hecho, si se fijan, esta torca es positiva, ¿verdad? Porque eso está así, y la fuerza FR está así. Si orientan sus dedos, descubrirán que esto es positivo. Bueno, entonces me queda esta torca que es F mu por RA.
Aquí noten que aquí hay 90 grados, miren, esto es RA, esto es F mu y aquí hay 90 grados, aquí es por seno de 90 grados. Esto es constante, sale de la integral, entonces solo me queda la integral de dt, de 0 a t es t. Y del otro lado es igual a la inercia de rotación, como es un disco, la inercia de rotación es un medio de MA cuadrado por la velocidad angular, y ya, ¿no? Entonces me queda esta expresión. ¿Qué pasó ahora con el disco B? En el disco B, fíjense, tengo pares acción-reacción. Por ejemplo, si esto lo quiero ver desde el punto de vista de B, la fuerza no es F mu, es menos F mu. Y la fuerza de contacto ya no va en esa dirección R, va en esta otra dirección. O sea, hay un par acción-reacción aquí con R y un par acción-reacción con esta fuerza de fricción. De tal manera que el diagrama de cuerpo rígido libre, ¿no?, se ve así. Y la sumatoria de torcas, como ya lo dije antes, la torca asociada al peso de B es 0, la torca asociada a menos R, la fuerza de reacción, ¿no?, con A, también es 0 y solamente me queda esta fuerza de... Esto no me queda la torca asociada a esta fuerza. Y esa torca, si aplico la regla de la mano derecha, pues sería... Es esta dirección del brazo de palanca y esta es la fuerza que está actuando. No se fijen en el menos, fíjense en la dirección de la fuerza. Si yo aplico aquí la regla de la mano derecha, descubrirán que esto es positivo. Entonces, eso es ese signo más. El ángulo otra vez son 90 grados, entonces me queda F mu por RB por T. Esto ya es una magnitud, esto es una magnitud. Son cantidades positivas. ¿Ok? Muy bien. Y esto es igual a la inercia de rotación, que es un medio de mb por r cuadrado, porque es un disco, por la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. La velocidad angular final tiene esta dirección, que si se fijan es negativa. Es por eso que tiene este signo menos aquí. Y luego sería menos, menos la velocidad angular inicial. Pero la velocidad angular inicial también es negativa. Pero con el menos de la evaluación se convierte en positiva. Entonces por eso es que así quedan los signos. Entonces ojo con esos signos. Y bueno, pues entonces esta cantidad, ¿verdad?, es igual a esta cantidad. Muy bien. Si se fijan, esta cantidad y esta cantidad se parecen. ¿En qué difieren? En RA y en RB. Esto significa que yo podría despejar a F mu t, yo los podría despejar y los puedo igualar. Eso significa eliminar de aquí RA. Entonces RA lo pasaría por acá y cancelaría un RA. Si cancelo un RA, pues solamente me va a quedar un medio de MA, miren, un medio de MA, un RA por omega FA, y aquí está. Y del otro lado igual, cancelo este RB con un RB aquí, entonces me queda un medio de MB, RB, por esto que está en el paréntesis, y me queda esto. Y prácticamente ya acabé. ¿Qué me piden calcular? ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular? Me están calculando la velocidad angular final del disco B. ¿Ok? Entonces quiero la velocidad angular del disco B. Ok, ahora. Como un engrane, perdón, como un disco es más grande que el otro, este es más grande, es como en las llantas de bicicleta, ¿no? Aquí la velocidad tangencial es la misma, pero las velocidades angulares no son las mismas. ¿Ok? Eso tiene una velocidad angular y eso tiene una velocidad angular. Pero si no patinan, se pueden relacionar las dos velocidades angulares. ¿Cómo? A través de la velocidad tangente. Miren, la velocidad de A es RA por omega A. Y esto es lo mismo que la velocidad lineal de B, que es lo mismo que RB por omega B. Entonces yo puedo igualar esto con esto, ¿sale? Aquí es A. ¿Ok? Y de ahí yo podría despejar, ¿cuál? A la omega A, porque quiero encontrar omega B. Entonces necesito eliminar omega A, o necesito poner omega A en términos de omega B. Entonces omega A F es lo mismo que RB entre RA, omega BF. Y esto lo sustituyo aquí. Si yo sustituyo eso, se cancela este RA con este RA, y a cambio me queda RB. ¿Sale? Y del otro lado, pues nada, no hago nada, solo multiplico, ¿no? Esto por esto y esto por esto. Y bueno, aquí como dije se cancela RA, solo queda RB, RB y RB.
en un medio, un medio y un medio se cancelan, y también se cancela el RB y RB, es un factor común. Entonces, se mueren estos y me queda esta expresión que está aquí. Recuerden, quiero la velocidad final F. Y bueno, pues me queda esta expresión, ¿no? Aquí me queda MB, aquí MA más MB, se está multiplicando, lo paso dividiendo. MB entre MB es 1, lo pongo acá. Y luego MA entre MB, pues es este cociente, lo pongo de este lado. Y ya acabé. Entonces, omega BF es igual a omega 0, que es la velocidad inicial o velocidad angular inicial de B. Y eso dividido entre 1 más MA entre RB. Y ya acabé. Muy bien. Entonces, son los ejercicios. Espero que te haya gustado. Y bueno, pues con esto finalizamos el video.